Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy tenemos de nuevo el placer de contar con el profesor, escritor y divulgador histórico Ángel Portillo Lucas. Bienvenido, Ángel. Bien hallado, Gerión, y bueno, ya sabes que el niño siempre va a donde lo tratan con cariño, ¿no? Pues aquí estoy, ¿no? También, bueno, también saludo a todos los oyentes de la biblioteca. Bueno, es un placer, Ángel. Bueno, Ángel Portillo Lucas, como he dicho, es profesor, es escritor, es divulgador histórico. Hasta el momento ha publicado 8 novelas históricas sobre la antigua Roma. Son 3 de ellas pertenecen a la trilogía Lignum. Otras 3 novelas que ha escrito pertenecen a la serie Crónicas Romanas. Y luego tiene 2 novelas como son Hércules, el dios de Trajano, y la novela sobre la que hablamos en el último programa, titulada Rómulo y las Sabinas. También tiene un podcast dedicado a la divulgación histórica, como es Lignum en Roma. Junto a Sergio Alejo conduce el programa tanto en iVoox como en YouTube, Calamares a la Romana. Y luego, pues, colabora también con la Biblioteca La Historia, colabora con la Biblioteca Perdida, con Belu Martis y con otros podcasts. Y es miembro del grupo Divulgadores de la Historia. Y bueno, Ángel, el programa de hoy tiene relación con el programa anterior porque vamos a seguir hablando de esos primeros años de la fundación de Roma, ¿no? Una época que hay más leyenda que realidad, y es que vamos a hablar de los Horacios y los Curiacios y también, como ahora veremos, de Alba Longa. ¿No es así, Ángel? Sí, sí, en mi novela Rómulo dice Rómulo que crea una colonia, la 30ª colonia latina. ¿Y quién es la metrópoli? Pues la metrópoli es precisamente Alba Longa, que es donde está ubicado, dijéramos, esta leyenda de los Horacios y los Curiacios, ¿no? Es algo así como el hijo pequeñito, el último hijo, el Sí. hijo número 30, crece, se hace grande y le hace un poquitín de sombra al padre. Esto hay conflicto seguro. Sí, la verdad que yo no había escuchado nunca esta leyenda y al leerla me ha parecido muy curiosa y bueno, la verdad que yo creo que los oyentes lo van a disfrutar porque la vas a ir contando poco a poco la leyenda, vas a ir dando explicaciones y yo creo que les va a gustar mucho. Así que pues nada, cuando quieras, empieza por donde quieras, dando la explicación que quieras dar. Claro, tenemos una ciudad importante, Alba Longa, que en principio era la más importante Mm, del Lazio, porque fue la que fue fundada por el hijo del gran Eneas, por Silvio. sí. A un tal Augusto la llamaba Iulio, que coincide casualmente con el apellido, pero eso es otra historia. Pero bueno, esta ciudad originaria ni más ni menos que de sangre troyana, pues a partir de ahí van naciendo diferentes colonias a estilo ciudades griegas, ¿no? Van haciendo colonias, pero en este caso son colonias en el Lacio. Son ciudades que se hacen independientes, intentan crecer, unas sobreviven, otras desaparecen. Roma se va haciendo grande, poquito a poquito. Ya hablamos en el anterior programa, pues que Rómulo funda Roma. Roma va adquiriendo personas de mejor vivir y de peor vivir, pero va adquiriendo personas, va adquiriendo ejército, se va haciendo grande, pues va teniendo tierras de cultivo, necesita tierras para la transhumancia porque se va haciendo grande y aquí empezamos a tener los conflictos, ¿no? Roma tenía divididas las tierras en 3: propiedad privada de los patricios, la propiedad de rey y sacra, que era exactamente lo mismo, todo lo que tenía que ver con la religión y con el rey, y luego había otras tierras que eran tierras comunales, que eran también de los ciudadanos romanos de pleno derecho, o sea, los patricios, pero para la transhumancia. Entonces, los animales, las cabras, sobre todo, los corderos, alguna vaca, caballos, mulos, asnos, bueno, pues lo que vas criando, ¿no? Mm, Haciendo tus crías para hacer bueno, pues tu vida de granjero. ¿Qué pasa con los animales? Pues que los animales no entienden de frontera. no. No, no, no. El trigo lo plantas y allí no se mueve. Y los animales, pues no plantan, no salen, ¿no? Dionisio, no lo diré muchas veces, pero Dionisio de Halicarnaso y Tito Livio son los que nos cuentan esta historia. Claro, Dionisio de Halicarnaso nació en Grecia, pero era bastante romano. Entonces, pues le da la razón a los romanos. Entonces dice que uno de los, un tal Cluilio, que era el gobernador de Alba Longa, le tenía mucha envidia a los romanos, y entonces se inventó
porque los romanos nunca han ido a otras tierras a conquistarlas ni nada. Dice que pues que algún ganado de Alba Longa pues entró en territorio romano, o los romanos fueron a territorio de Alba Longa, que está hacia el sur de Roma, y pues nos robaron el ganado. Y eso es lo que se considera un casus belli. Tiene que haber un casus belli porque la guerra tiene que ser justa y pía. Justa. Justa y pía. Ya lo hablamos en un programa anterior, que la guerra tenía que ser justa. ¿Sí? Claro, y pía, o sea, que los dioses bendecieran la guerra, y para eso tiene que haber una causa, porque los dioses, si no había causa, dicen, no, es que me llevo mal con él, pues no te peleas, llévate bien. Es que me ha robado unas cuantas cabras y se las ha comido, ya esto no tiene vuelta atrás. Entonces sí, pero antes de esto, antes de entrar en guerra, vamos a ser civilizados. Ves a darle la oportunidad pues de deshacer lo que ha hecho. Si me ha robado 20 cabras, que me las devuelva. Y si hace falta que sean 21 con intereses, ¿no? Pues bueno, así empieza la cosa. Que el Cluidio, este señor, pues enfrenta a Roma y le dice que, bueno, porque tiene una causa y que Roma, pues que Roma lo que tiene que hacer es devolver lo que ha hecho. Claro, no estaba Rómulo, que era un guerrero pero negociador, no estaba Numa Pompilio, que era un hombre pío, y probablemente estaba Tulio Hostilio. Y le gustaba la guerra, ¿sabes? Más que a mí el jamón, que ya gusta la guerra. Fíjate, era el tercer rey de Roma, ¿no? El tercero. Pues fíjate, es que el número 3 es que va a salir en esta historia muchas veces. Ya has comentado, fíjate, ya has comentado que Roma era la colonia número 30 de Alba Longa. 30, el número 3 sale por ahí. Has comentado que los romanos dividieron el territorio en tres territorios diferentes, en 3 zonas diferentes. Y este rey era el tercer rey de Roma. Pero es que luego seguirá apareciendo el número 3. Sí. Bueno, el Tulio Hostilio, nos encontramos en esta, no era tonto, era guerrero, pero no era tonto, iba a la embajada de Alba Longa a pedir explicaciones, y los romanos, claro, como eran Roma y Alba Longa tenían mucho parentesco. Estamos hablando de que Rómulo y Remo salieron de Alba Longa, pero parece ser que muchísimos hijos y hijas pues iban de un lado hacia el otro sin ningún tipo de problema, y pues había primos, había hermanos, había entre un lado y entre otro. Las mujeres se casaban, cuñados. O sea, eran 2 pueblos que estaban muy relacionados. Pero bueno, va a la embajada. Claro, cuando llega a la embajada para hablar con Tulio Hostilio, pues Tulio Hostilio le dice a los senadores, darles un poquitín de vino, los entretenéis. Y mientras tanto, pues Tulio Hostilio mandó una embajada al otro lado, ¿no? ¿Para qué? Pues para decir que eran los primeros que habían hecho el intento de paz. Es curioso este tema, ¿no? Y al final, pues ahora uno dijo, yo enviaba primero a la embajada, y el otro dijo, yo te lo he dicho primero. La cosa es que no se pusieron de acuerdo y bueno, los dos creían delante de los dioses que tenía justificación para hacer la guerra. El Dionisio nos dice pues que Tulio Hostilio era más prudente. A mí, pues, con el historial de Tulio Hostilio me parece extraño. Pero bueno, eso es lo que nos dice el historiador, ¿no? Y al final, pues se echan uno en cara al otro de que, bueno, me ha hecho una trampa y tal, tú no has venido realmente a intentar llegar a un acuerdo, tú buscas la guerra, y el otro dijo, no, la buscas tú. Pues bueno, al final salieron los 2 ejércitos, el ejército de Alba Longa y el ejército de Roma, pues a enfrentarse, ¿no? Y bueno, pues se plantan uno delante del otro, y da la casualidad que nos dice el historiador de que eran muy iguales. Los ejércitos eran muy iguales. Se mira uno delante del otro y dicen, nos vamos a hacer daño. Somos muy iguales. O sea, y al final, pues empiezan a fortificar. Nadie quiere dar el paso. Se van tanteando, se van comparando, y claro, lo que tú dices, cuando 2 ejércitos son muy iguales, nadie tiene, digamos, así a bote pronto la victoria de su parte, y ojo, que podemos salir mal parados todos. Sí, eso se hace en un sitio que se llama las fosas Claulías, que es el nombre de este hombre. Pero bueno, después de que llaman allí unos cuantos días, pues este hombre pues murió. El que empezó el rollo murió en extrañas circunstancias. O sea, lo encontraron muerto en su tienda. No será tampoco el primer general que muere en su tienda en extrañas circunstancias. Pues dijeron, los romanos no han podido ser, porque estamos en un campamento fortificado. ¿Quién habrá sido? Pues alguien que quiere heredar su cargo. Yo creo que fueron los dioses. Los oyentes no me van a creer, pero Sí, fueron ¿no? los dioses.
es la teoría, ¿no?, que barajan los historiadores porque dicen, ¿no?, que no le encuentran ninguna herida, no le encuentran síntomas de envenenamiento, ¿no? Y dicen, posiblemente fueron los dioses, ¿no? Hay incluso que algunos que dicen que murió de pena de la rabia de no poder atacar a los romanos, ¿no? Hay de todo. Y otros dicen pues que los aros, o sea, el hombre llegó a su edad y se murió. Que también podía ser, porque no te decía la edad, pero igual era viejo. La cosa es que murió y se produce un cambio de mando. Entonces entra un tal Metio Fufecio. Este señor pues entra de líder de Alba Longa y dice, mi compañero no ha hecho contigo la paz, señor Tulio Hostilio, pero yo sí que la voy a hacer. Además, Tulio Hostilio, claro, intentan hablar. Tulio Hostilio, cuando ve que hay un cambio, dice, a ver, vamos a cambiar la situación, a ver qué pasa, lógico, ¿no? Hay un cambio de gobernante, vamos a ver la situación. Y bueno, pues dice, vamos a hacer paz, que somos primos, cuñados, hermanos, ¿sabes? Mejor no matarnos, ¿no? Además había una amenaza de dos enemigos externos a Roma. Uno era Velles, que estamos hablando de etruscos, que estaba, bueno, una fuente del Tíber que se llama Cremera, pues allí arriba estaba Velles. Y justo abajo, cuando Cremera llegaba al Tíber, pero al otro lado del río estaba Fides. Los fidenates y los vellenses pues Sí. eran aliados y habían sido bastante belicosos con Roma. Rómulo les dio caña, estuvieron en tiempo de paz, pero ahí vieron que, bueno, vieron que Alba Longa y Roma se iban a enfrentar, debilitar los ejércitos, dos ejércitos iguales, iban a quedar debilitados, dijeron, esta es la nuestra. Claro. Entonces, Tulio Hostilio y Metio Fufecio pues son conscientes de ello y dicen, a ver, ¿qué hacemos? Nos vamos a hacer daño, ¿no? Y Entonces, luego van a venir estos y puede ser que vamos, que nos conquisten a... y nos pueden hacer daño. Entonces dice, bueno, somos hombres de bien, pues ¿qué hacemos? Entonces el Metio Fufecio le dice al romano, al rey, le dice, bueno, vamos a hacer la paz, pero que no me has vencido. Que sepas que no me has vencido. Yo hago la paz por prudencia, ¿no? Paramos la guerra porque pienso una cosa, que si nos hacemos daño, la situación en la que nos encontramos es esta. No he ido yo primero a ti a pedirte la paz porque tú eres la colonia y yo soy Claro. la metrópoli. Y por eso yo no he ido. Yo hubiera ido. Mi compañero ya está muerto, pero ahora hablo de mí. Tú, que eres la colonia, yo soy como si fuera el padre y tú eres el hijo, tú tienes que venir a pedirme disculpas. Y yo lo hubiera aceptado. Porque, claro, soy magnánimo, le digo, ¿no? Aquí están en todo momento las comparaciones, ¿no? El tema de Claro. de quién es superior, o sea, qué ciudad es superior a otra, ¿no? ¿Cuál es la que tiene, digamos, que tiene que tener ventaja a la hora de negociar y todo eso? Claro, él dice primero que es un hombre de paz, esperaba que tú me la pidieras porque yo soy superior a ti, porque soy la metrópoli, es como si Alba Longa es el padre de Roma, con lo cual pues el hijo le debe al padre pues un respeto y intentar llegar pues a esta concordia, a esta fides entre familiares y le dice esto, ¿no? Entonces dijo, bueno, hacemos una cosa, intentamos hablar la paz y a los culpables de verdad los castigamos. Somos hombres de bien y los castigamos. ¿Y tú qué ofreces, Tulio? O sea, le dice esto, ¿no? Tulio Hostilio, ¿no? Y bueno, pues Tulio Hostilio le contesta, ¿no? Y le dice, bueno, pues sí, evidentemente conozco las intenciones de los de Fidenes y los pellenses, los etruscos, vamos a llamarlos si quieres, aunque los de Fidenas eran latinos, pero eran aliados de los etruscos, parece, ¿no? Eran proto-etruscos, ¿no? Pero bueno, pues él le ofrece igual, le dice la paz, dice, yo no he ido a ti pedirte perdón ni nada porque habéis empezado vosotros. O sea, yo no tenía ninguna intención de declararte la guerra y has venido tú aquí pidiéndome cosas que yo no he hecho. Con lo cual, yo, ¿para qué, no? Y dice, pero vengo, esto lo pienso yo, lo pensó el Tulio, esto le dijo, vienes muy altivo, te estás pasando. Entonces, esto que vamos a hacer ahora, Fufecio, es cerrar en vano, es cerrar en mal, porque vosotros nos tenéis envidia a nosotros, los romanos, y pasado mañana nos vais a volver a atacar. Esto hay que arreglarlo de alguna manera. ¿Entiendes? Que nos tenéis envidia, que nos vais a atacar por envidia, no por ninguna razón. Tenemos que arreglarlo de una manera. Te propongo lo siguiente para hacer la paz. Coge al pueblo de Alba Longa, te vienes para Roma y hacemos un solo pueblo. Se han acabado las peleas.
¿No es bonito eso? Eso es Ostras, paz. eso, vamos, le sentaría a Pufecio, le sentaría, vamos, súper bien, ¿no? Decir, ¿cómo? Que Claro, me voy a yo a ir a la colonia y lo que es la metrópoli se va a disolver. No, hombre. claro. No, Tulio le dijo, tú podrás estar en la ciudad, no hay nada, la única cosa que haremos es gobernar desde Roma, la ciudad seguirá existiendo, tus dioses estarán, tu gobierno estará, pero seremos un solo pueblo gobernado desde Roma. Oye, haya paz, claro, el otro dijo, pero se reunió con los suyos y le dijo, este tío está volado, que nosotros somos nosotros somos los importantes, ¿no? Y entonces pues le dijo que no estaba de acuerdo, que Alba Longa en todo caso, si se hace un pueblo, que tenía que gobernar Alba Longa, que es la metrópoli, es la ciudad que tiene el arraigo desde la sangre de Eneas, que un día uno se fue allí, que se llamaba Rómulo, pero que la sangre de Eneas seguía viviendo todavía allí, ¿no? Y pues bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos a tener que matar. Entonces dice, vamos a hacer algo, vamos a intentar hacer algo, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Pues entonces el Meteo siguió insistiendo y le dijo, no, nosotros somos los que tenemos que gobernar, vamos a intentar evitar la guerra, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que gobernar porque venimos directamente del pueblo griego, Troya, ¿qué vamos a hacer? Serían jónicos, pero bueno, Troya parece ser más bien una ciudad hitita, pero para él era griega, porque claro, molaba en aquella época, ¿no? Probablemente cada vez que se refiere el historiador Dionisio a Grecia se refiere a Atenas. Lo hace por extensión, ¿no? Y bueno, dice que nosotros venimos de aquí y que venimos directamente de ese origen, ¿no? Nunca aceptaremos, jamás aceptaremos, de ninguna de las maneras, que una colonia pueda mandar sobre la metrópoli. Nosotros somos de linaje albano y además somos los fundadores de tu ciudad, ¿no? Y luego ahí ya viene lo que creo yo que define más a los romanos, por ejemplo, con los albanos y los atenienses y los espartanos, ¿no? Le dice que Fufecio le dice a Tulio Hostilio que, palabras textuales del historiador, vosotros en cambio habéis destruido la pureza con tirrenos, sabinos y algunos otros vagabundos y gente errante, y en tan gran número de extranjeros que vuestro elemento genuino ya ha desaparecido de vosotros. O sea, le está diciendo, sois mestizos. ¿Cómo vais a gobernar? Nosotros somos puros, vinimos, nos juntemos latinos y troyanos, generamos a los latinos y vosotros sois mestizos. ¿Cómo vas a gobernar lo mestizo contra el origen? Fíjate tú de que estamos hablando de hace 2700 años y tenemos todavía la misma idea. Es que esto no ha cambiado. Pues esto es lo que le dice este hombre, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo van a gobernar los extranjeros a los autóctonos, ¿no? Incluso habéis tenido reyes extranjeros, porque son latinos y Noma Pompilio era sabino. Y el siguiente rey Ancomarcio también era sabino, con lo cual dice, estos son extranjeros, desde el punto de vista, ¿no? Y además le dice que ellos tienen una constitución de este origen, los albanos, y no la han cambiado. O sea, que son superiores por ser griegos y porque son de origen puro. ¿Y quién tiene que gobernar? Pues ellos, está clarísimo, ¿no? Y el otro le dice, Tulio Hostilio ya estaba crecido. Estamos hablando de que Roma creció mucho en hombres, el nombre, ¿no? Y dice que, bueno, esto de que la metrópoli tenga que ganar a los otros pueblos, por lo dirás tú, porque, por ejemplo, con Esparta nadie se le ocurre. Esparta conquista ciudades con más antigüedad que ella y las tiene sometidas. Así que esto te lo habrás inventado tú, porque en otros sitios no sucede así. Y entonces incluso le dice a Alba Longa, le dice, vosotros, albanos que estáis orgullosos, sois también colonia de los lavinios, que es la ciudad que funda Eneas. Cuando se casa con Lavinia, fundan Lavinia. Y luego el hijo Silvio funda Alba Longa. Así que dice, vosotros también sois colonias de Lavinia, ¿por qué no os sometéis a la voluntad de Lavinia y la tenéis, sin embargo, vosotros sometida? Esto no... Tulio Hostilio era guerrero, pero tonto. La historia le conviene, ¿no? Según... y luego el mestizaje, eso llama la atención, ¿no? El tema de, si miramos la historia, las más grandes naciones han sido mestizas. O Sí, la sea, endogamia mata. el mestizaje
el tener lo mejor de cada uno, ¿no? Eso ha sido como norma general, a lo largo de la historia, ha sido muy productivo y... Sí, sí, además le dice eso, dice, nosotros no estamos avergonzados de haber abierto Roma a todo aquel que quiso venir, siempre que ese hombre que venga sea virtuoso, siempre que aquel hombre que venga acepte nuestros dioses y se incorpore a nuestra sociedad. No tenemos ningún problema, no hemos preguntado nunca qué deshonra hay en eso, le dice al otro hombre. Tenemos incluso senadores que son así, porque el valor no está solo en la sangre, sino también en la virtud de los hombres. Esto le dice, ¿no? Y en la frase es tan bonita que me gusta mucho, que esta la pone también Dionisio, y es textual, dice, el poder de las ciudades reside en la fuerza de las armas, y esta proviene de muchos ciudadanos. Por esa causa, a las ciudades pequeñas, poco populosas, no les es posible gobernar a otras, ni siquiera a sí mismas. Entonces él dice, el hecho de que yo permita que venga gente supone que yo tengo más soldados y soy más poderoso. A ti igual no te pasa esto. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Y le dice eso, vosotros empezasteis muy bien, vosotros fuisteis la metrópoli, nosotros en 3 generaciones, te lo has dicho tú, 3 generaciones somos tan grandes como vosotros. Hemos crecido. ¿Cómo vamos a ser nosotros malos gobernantes si vosotros os estáis quedando atrás y nosotros vamos hacia adelante? ¿Entiendes, no? Lo que le dice, o sea, nuestro mestizaje, nuestro aceptar a la gente de fuera nos está haciendo fuertes. Tu manera de actuar te está haciendo flojo a ti. Y esto, pues bueno, se veía abocado a la guerra, ¿no? Pero claro, como tenían a este enemigo atrás, dice, ¿cómo lo hacemos? Entonces Tulio Estelio dijo, vamos a hacer combate singular, que seguramente en la biblioteca habéis hablado que en esta época había mucho combate singular. Un hombre de una tropa se enfrentaba a otro hombre de otra tropa, a veces para decidir esa batalla, o incluso a veces sencillamente por cuestión de honor. Sí, a ver, no hemos entrado directamente a hablar sobre esto, pero sí que lo hemos comentado, ¿no? El tema de hablar esporádicamente de que para no hacer tanto daño un ejército al otro y dirimir ciertas cosas, a veces decían, pues venga, el mejor de tus hombres contra el mejor de mis hombres. Y así no se produce aquí una matanza y a lo mejor esta guerra que ha empezado por una tontería o por algo nimio, pues se soluciona con la sangre de un hombre solo y no se mata un pueblo al otro. O sea que... Pues deciden quién se va a enfrentar y mira que había gente en Roma y mira que había gente en Alba Longa, pero deciden que sean pues los Horacios y los Curiacios. ¿Cuál es la historia? Los Horacios y los Curiacios, a su abuelo, el abuelo se llamaba Sinicio y era albano. Este albano había tenido 2 hijas gemelas y a una de las hijas gemelas la casó con un Horacio y a otra la casó con un Curiacio, una persona de Alba Longa y otra persona, los Hostilios, los Horacios de Roma. Y estos tuvieron también, cada una de ellas tuvieron 3 hijos, con lo cual los que se iban a enfrentar eran primos. Sí, realmente todos provenían de Alba Longa, ¿no? Porque igual los romanos provenían prácticamente todos de Alba Longa, pero claro, aquí eran primos, eran unos que estaban en la parte de Roma y los otros en la parte de Alba Longa, pero es que los provenían, o sea, los 3 hijos y los 3 hijos eran primos, provenían de dos hermanas. O sea que... Sí, gemelas además. Sí, o sea... y de un antepasado común, que en este caso era albano. Pues estos eran los que deciden, ¿no? Allí, pues claro, Tulio Hostilio, Tito Livio y Dionisio, no voy a referirme, de vez en cuando lo diré, pero lo que nos dicen es que a Tulio Hostilio, hombre pío, donde los haya, porque los romanos otra cosa no, pero píos eran, y dice, hombre, pero son familia. Sí. No puedo hacer que se maten 2 familias, no puedo pedirle a un familiar ponerle en el compromiso este, ¿no? Y bueno, pues Tulio Hostilio se lo dice a Fufecio, le dice, oye, igual nos estamos pasando, ¿no? Y Fufecio dice, yo también lo he tenido en cuenta, pero se lo he preguntado a los curacios y me han dicho que sí. Y dice, pues si ellos te han dicho que sí, pues yo voy a decírselo a los Horacios, ¿no? Pues bueno, va a decirlo a los Horacios y dice, Horacios, el honor de Roma está en vuestras manos. ¿Qué vais a hacer? Y los Horacios dijeron, lo voy a contar así medio en broma para que la gente me entienda, ¿no? Tenemos unas ganas locas de honrar a nuestra patria, pero nuestro padre está vivo y como nuestro padre está vivo, haremos la voluntad de nuestro padre.
porque le debemos fidelidad a mi padre. Entonces, fíjate lo que nos dice el historiador. El honor de Roma, la importancia de la familia, el padre vivo y el respeto a los dioses. Todo esto nos lo está explicando en esta historia. Es que a veces hay que Sí, estar con muchos detalles. en un pequeño En fragmento, en un en pequeño 4 líneas. fragmento. En 4 líneas. Pues bueno, los Horacios junto con el rey pues van a preguntarle al padre, a Horacio padre, y Horacio padre dice: estoy muy orgulloso de que me respetéis, vosotros qué queréis hacer. Y el mayor de ellos le dice: papá, o papuchi, porque le llama papuchi en la intimidad, le dice a papuchi: si estuviera en mi mano yo iría. Iría porque yo quiero honrar a Roma. Es verdad que son mis primos, pero yo quiero honrar a Roma. Y bueno, pues el padre dice: pues si lo queréis vosotros, yo también lo quiere Roma y va por el oro de Roma, pues para adelante. Y bueno, pues para adelante. Los Horacios, seguidos por todo el ejército, salen de Roma, y los Curiacios, seguidos por todo el ejército, salen de Alba Longa y se enfrentan. Bueno, pues a mitad de camino se encuentran, hacen allí pues lo típico, se pone un ejército a un lado, el otro al otro lado, para cada uno de ellos animar a los suyos. Y bueno, piden a los dioses, como siempre, todas las batallas hay que pedir a los dioses son favorables, además estoy segurísimo que los otros dioses miraban para abajo y decían: qué gente más buena, en vez de matarse, pues han hecho un combate singular, pues que ya adelante, ¿no? Nos dice una cosa muy bonita el Dionisio, que antes de enfrentarse, los primos, que dice incluso que se habían criado cada uno en la casa del otro, pues se abrazaron y se llamaron por los nombres más cariñosos antes de matarse. O sea, para decir, nuestra obligación es matarte a ti por mi patria, pero que no te tengo ningún rencor, que lo sepas, pero te voy a clavar la espada hasta la espalda, pero que con cariño. Y bueno, pues empieza la batalla. Hay varias opciones. No la cuenta exactamente igual Tito Livio que Dionisio, pero lo que parece ser que más o menos ocurre es que el combate empieza muy igualado, 3 contra 3, los mayores se enfrentan contra los 2 mayores, los del medio contra los 2 del medio y los pequeños contra los pequeños. Y se empiezan a enfrentar, pues los romanos cuando parece ser que uno de los Horacios hace un acto, pues parece de valentía, pues imagínate el ejército gritando, y al revés pasaba con los albanos, ¿no? Pues bueno, en un momento determinado un albano pues hiere o mata a un Horacio, pues ya queda un Horacio menos, ¿no? El segundo Horacio hiere fuertemente al Curacio, pero él muere. Total, que al final nos queda un romano bien, un romano llamado Marco Horacio. Tenemos a un albano bien, a un albano herido y al otro muy herido. Y aquí está la gracia que nos cuenta, en este caso creo que es Tito, y es que el romano sale corriendo. Claro, cuando sale corriendo, los romanos le insultan, cobarde, muere ahí, no sé qué. Pero es una estrategia. Es una estrategia, la estrategia espartana. Para distanciar a los... Muy bien, Claro, esta es la estrategia. para distanciarlos y enfrentarse de uno en uno, porque claro, contra los 3 a la vez. No podía, ¿no? Porque como los 3 tenían heridas de diferente consideración y no podían cada uno seguir el ritmo del siguiente, los separa, claro. Claro, esta es la idea con la cual parte hace esto, ¿no? Bueno, como siempre los romanos, pues es lo que he dicho. ¿Dónde vas, cobarde? Y claro, los otros, ven a ir a por él que está huyendo. Bueno, pues en un momento determinado, cuando ya hace unos cuantos metros y lo ve separado, se da la vuelta al primer Curiacio, que estaba medio bien, le gana en combate igualado. El segundo iba ya medio cojo, lo mata también bien, y el último ya se estaba muriendo, pues lo mata bien matado, ¿no? Y pues al final gana este Horacio. Estamos hablando que un padre perdió 2 hijos y el otro ha perdido a 3. Poca broma. Pero bueno, ¿qué pasa? Ha ganado por Roma. Alegría. Ya lloraremos las penas, si es que hay que llorarlas, porque está el orgullo primero de la patria. Pues aquel hombre lo hacen en triunfo, lo elevan, Roma ha ganado, el enemigo tiene que respetar evidentemente el pacto que se ha hecho ante los dioses. Y aquí viene ahora otra parte de la historia también magnífica. Sí, esta parte es casi una telenovela, ¿eh? Esta parte es una telenovela, pero también nos dice muchas cosas. Sí, Es que esta historia el nos da honor mucha y suerte. todo eso, sí. Sí. Ahora, pues bueno, este hombre
evidentemente ya sabemos que cuando hay una batalla, pues los hombres lo que hacían era recoger el botín, recogían los pertrechos de los muertos y los ofrecían a alguien o sencillamente se los quedaban. Pues este hombre coge un manto de uno de los curacios muertos, que daba la casualidad que estaba su hermana, que en algunas historias le llaman Camila y en otras le llaman Horacia. Yo creo que más tendría que ser Horacia, porque si su padre se llamaba Horacio, la costumbre en Roma era llamar a la hija como el padre, ¿no? Horacia. Pero en casi todos los sitios pone Camila. No tiene importancia. La hermana, vamos a llamarla Camila porque es como más se conoce, ¿no? Pues bueno, estaba prometida con este Horacio. Ese Horacio llevaba el manto que había hecho con sus propias manos la madre y ella que estaba prometida. O sea, Pues que era primo y casi cuñado. Y casi cuñado, tío. Es muy fuerte. Entonces se lo lleva el hombre, papá en hombro, llega allí, pam. Y entonces ella, desesperada, sale, cuando ve el manto, sale desesperada a la ciudad. Claro, el Marco Horacio dice: ve, cuidado que mi mujer es una mujer, mi hermana es una mujer bien criada, de buena crianza, y sola de la ciudad no puede salir. Sale, seguramente está muy contenta y viene a abrazarme. Y claro, la hermana, en vez de ir a abrazarla, pues le afea. Y le dice: pero ¿cómo pueden ir contentos? Acabas de matar a tus 3 primos. Y uno de tus 3 primos además era mi prometido, me vas a dejar soltera. Y vas presumiendo, ¿no? Y claro, aquel se queda alucinado. Dice: mi hermana está llorando por los 3 curiacios que son enemigos de la patria. Eso es lo que piensa el Marco Horacio, ¿no? Y entonces pues le responde y le dice: han muerto tus primos, pero también han muerto tus hermanos. 2 hermanos tuyos, sí. ¿Que no te duelen tus hermanos? ¿Traidora? ¿Cómo vas a llorar por los enemigos de la patria? Allí mismo la mata. Allí la mata. Mata a su hermana, sí. Mata a su hermana allí por eso, porque llora por los enemigos de la patria, que son los curiacios, por mucho que fueran su prometido. En esos momentos estaban defendiendo el honor de Alba Longa, no el honor de Roma, ¿no? Con lo cual, allí la mata. Y siguen los festejos. Y entonces, pues bueno, se lo dicen al padre y dice: acaban de matar a tu hija, o sea, has perdido a 2 hijos y acaban de matar a tu hija. Y el padre dice: pero ¿qué le ha dicho mi hija? Bueno, pues le ha dicho esto. Y dice: pues bien mata que está. Y sigue con la fiesta. El padre, Sí. ¿no? Esto es así. Sí, eso es una respuesta, entre comillas, honorable, ¿no? De decir: no, es que ella estaba traicionando a Roma, estaba traicionando Claro. a la familia y a Roma, porque mueren 2 hermanos suyos, ha ganado su patria, ha ganado Roma y encima estaba, digamos, echándoselo en cara a su hermano. Sí, esto es así, así es como parece que nos cuenta la historia. Volvemos otra vez a estos cosas que nos dice el mito, que en este caso es: quien llore, mujer que llore por el enemigo de Roma, no es digna. Y ya está. Y es una traidora. No puede llorar por un enemigo de la patria. Hay una frase que no me acuerdo muy bien dónde leí, que era: la madre de los cobardes no lloran. Porque los que traicionan a su patria no tienen derecho a ser tratados con respeto ni con llanto, ¿no? Pues en este caso era una hermana. Bueno, la hermana muere. Tulio Hostilio se va con este señor, con Fuccio, que era el líder de los albanos, y le dice: mira, yo no quiero abusar mucho de ti. El asunto de la ciudad, el asunto civil de la ciudad, te lo voy a dejar a ti. Ahora, el asunto militar lo llevaremos desde Roma. Siempre que te tengamos que ir al ejército, iremos a Roma. Tú no puedes tomar decisiones, para que lo dijéramos, internacionales. Todos los asuntos exteriores y de defensa lo llevará a Roma. Tú encárgate de la vida civil. Bueno, y así queda la cosa. Bueno, pues parece que está arreglado, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa en Roma? En Roma pasa lo siguiente. Camila era una mujer romana libre. No se le puede ejecutar sin juicio. Y desde el punto de vista legal, era un asesinato. Pues algunos hombres temerosos de los dioses fueron a hablar con el rey y le dijeron: entendemos lo que ha pasado, pero esa mujer no se lo hace juicio. Esa mujer se la ha matado. De igual hacemos un juicio y la tiramos nosotros por la roca Tarpeya, pero no ha pasado eso. Se ha tomado la justicia por su mano. Y claro, el rey, nos encontramos otra vez en esta importancia de la familia. El rey, temeroso también de los dioses, dice: hostia, ahora ¿cómo arreglo esto? Es verdad, ha matado a una mujer libre, pues lo tendría que matar, lo tendría que asesinar. Pero claro, de la patria, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues va y le pregunta al padre, y dice: ¿tú qué crees? Y entonces el padre dice: yo creo que ha hecho bien. Y volvemos otra vez con el rey.
quién era el juez. Estamos hablando de una época muy temprana de Roma. El juez de todo aquello que sucedía en una familia que tenía que ver con el honor del apellido era el pater familias. Eso era un asunto privado, no era un asunto del rey, pero claro, era un héroe de la patria. Entonces, el rey, ¿qué hacemos? ¿No? Empezó a consultar y ¿cómo lo arreglamos? Dice, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a pedir por primera vez, es la primera vez, Gerión, que yo he leído todos los historiadores de Roma, que un ciudadano, la vida de un ciudadano, era perdonada por la asamblea centuriada. Por la asamblea del pueblo, perdón, por las asambleas del pueblo en este caso. O sea, se puso, sabéis que durante la República existía el derecho a que el condenado fuera perdonado por el pueblo. Esta es la primera vez que se hace y que se dice. Entonces lo perdonaron. Aún así, no estaban muy convencidos, entonces los sacerdotes hicieron ritos de purificación un poquitín para quitarle ese pecado. Y le hicieron algo así como, ¿cómo te diría yo? Como si fuera una muerte por accidente. ¿Sabes? Él estaba en ese estado de haber ganado, se encontró con eso y no pudo reaccionar de otra manera. Sí, como que el odio le invadía y ese rito de purificación era para quitarle ese odio y, digamos, dejarlo Claro, en sus cabales, ¿no? como hubiera sido por accidente. Sí. Ha matado a tu hermana por accidente, te tienes que purificar, pero no eso voluntariamente, ¿no? Quedó una cosita así. La mano bien muerta, el Marco Horacio, héroe de la patria, y bueno, llega el invierno, los albanos con sus cosas, los romanos con sus cosas, los de Velles con sus cosas, los de Fidenas con sus cosas, pero Tulio Hostilio, que otra cosa no, pero ganas de guerra sí que tenía, pues en cuando llegó el siguiente temporada de guerra, la siguiente primavera, dijo, esto no puede quedar así. O sea, vosotros tenéis un pacto con Rómulo, Fidenas y Velles, y lo habéis roto. Incluso lo habéis roto con nocturnidad. Habéis intentado atacarnos sin tan siquiera declararnos la guerra. O sea, eso más impío que eso no hay, ¿no? Y entonces dijo, pues voy a ir a por vosotros, muchachos, ¿no? Ángel estuvo todo el invierno dándole vueltas diciendo, en cuanto llegue la primavera, verano, voy a por estos traidores que estaban esperando que nos matásemos con los albanos para atacarnos. Y igual, llegó el buen tiempo y dijo, a por ellos. Bueno, es que estaba aburrido el Tulio Hostilio. Hacía tiempo que no conquistaba tierra, ¿sabes? Y dijo, pues voy a ir para por ello. También es cierto que los otros intentaron aprovechar una circunstancia, claro. ¿no? Que si se hubieran liado los albanos y los romanos, pues igual hubieran salido bien parados. O sea que, bueno, no lo pudieron hacer porque, claro, los dos ejércitos estaban plenos, ¿no? Bueno, pues viene la campaña de la guerra, Tulio Hostilio prepara la campaña y entonces nos viene la traición, según nos dicen los historiadores, del albano. El albano estaba muy avergonzado de la situación, de haber perdido, a pesar de que había hecho el pacto, a pesar de que ese pacto lo había hecho delante de los dioses, a pesar de que tenía que aceptarlo, él en su interior pues pensaba que la metrópoli tenía que estar por encima de la colonia, con lo cual hizo un pacto secreto con los de Fidenas y con los bellenses, de una manera, la primera que les dijo es, en mi territorio no me ataquéis, si atacáis a los romanos ya está bien, pero en mi territorio no me ataquéis, y cuando yo pueda os echaré una mano. No sé cuándo, pero cuando pueda os echaré una mano. Esto parece ser que al principio Tulio Hostilio no lo sabía y él marchó confiado hacia luchar, hacia Fidenas, que está subiendo río arriba. Tampoco era tan difícil encontrarse Fidenas. Coges del río arriba al Tíber y te encuentras Fidenas. O sea, no tenía mucha pérdida, ¿no? Y bueno, va a buscarlos. Y el ejército de Alba Longa, pues se añade, como habían quedado al de Roma. Oye, Tulio Hostilio se las promete bien. El ejército de albanos a la derecha, el ejército de Roma a la izquierda, y vamos a por los bellenses y a por los de Fidenas. Bueno, pues al final plantean la batalla y Tulio Hostilio pues se las promete bien. Bueno, pues empieza la batalla y justo cuando empieza la batalla, Metio, Fucio, coge su ejército, deja todo el lado derecho y se va a una montaña y allí se fortifica. Y deja a los romanos solo delante de Fidenas y de Velles. El hombre
Qué más malo, si es que esto no puede ser. No puede acabar bien, ya te lo digo yo, que los dioses Metio romanos... Fufecio. Sí, Metio Fufecio este no puede acabar bien, ¿no? La cosa es que empieza la batalla, claro, el enemigo sí que lo sabía y ataca fuerte. Y claro, los romanos, el lado derecho, pues ve que se va el enemigo y dice, oye, nosotros somos fuertes, pero aquellos son dos pueblos. Y estos están en la montaña, ¿no? Y Tulio Hostilio, que era un tío listo, cuando ve que los hombres dudan, porque claro, el lado, dijéramos, izquierdo de la batalla, pues estaba bien, porque estaba bien protegidito, pero el derecho se había ido de toda parte, estaba desprotegido. Y por ahí pues estaba sufriendo mucho los romanos, ¿no? Pues se ve que Tulio Hostilio se acercó allí y le gritó y les dijo, no os preocupéis, que esto es una táctica mía. Estos están en la montaña porque cuando ahora los de Filena vengan y nos vayan rodeando por el lado derecho, ellos van a bajar de la montaña, se los van a cargar por detrás. Y entonces dijeron los romanos, pues si es el plan del rey, pues aguantaron con más ahínco, ¿no? Y los de Fidena, que parece que los escucharon, dijeron, oye tú, que estos están en las montañas, a ver si van a bajar por detrás y nos han engañado a nosotros también. Con lo cual el ímpetu de los de Fidenas empezó a fallar. Y bueno, los romanos se hicieron, se rehicieron, les dieron tortas a los de Fidenas, se añadieron los de Belles, también les dieron tortas a los de Belles. Entonces el Metio Fufecio dijo, uy, van ganando los romanos, vamos a unirnos al triunfo romano. Y bajaron para abajo y se ve que los de Belles y los de Fidena volvieron tres a casa. Porque claro, cuando se añadieron los albanos, Claro. pero ya había hecho la traición. Esto, el señor Tulio Hostilio, que tonto no era, ya hemos demostrado en todo este relato, que tonto no era, dijo, Tate, este me la va a liar. Y si ahora lo he podido parar, igual pasada mañana no puedo pararlo, ¿no? Tengo que hacer algo. Entonces dice, bueno, pues hemos ganado, celebramos la victoria, gracias a los albanos por ayudarnos, esta noche, todos juntitos, como tiene que ser, hemos hecho un gran éxito, hemos hecho un gran botín, probablemente habrán cogido muchos animales y bueno, todo el ejército, ya saben las personas que escuchan otros programas que los ejércitos de la antigüedad iban con el tesoro, con el dinero encima, con la riqueza, para pagar y para poder comer. Pues todo eso se lo quedaron los romanos y los albanos, ¿no? Y bueno, van a celebrarlo. Y nuestro rey, Tulio Hostilio, se reúne precisamente con Marco Horacio y le dice, Marco, vas a coger un ejército bueno de caballería y de infantería y te vas a ir a Alba Longa. Tranquilito, no hace falta tampoco que vayas a dar tortas. Claro, como era el ejército romano, pues los ciudadanos que estaban en Alba Longa, que no conocían la tradición de su rey, pues va un ejército amigo, ¿no? Con lo cual, pues el ejército, claro, le abrieron las puertas, se entró allí y entonces el rey le dijo, vas a hacer lo siguiente, vas a destruir toda la ciudad piedra a piedra, pero no mates a nadie, porque los albanos son nuestros hermanos, son nuestros padres, son nuestros cuñados, son nuestros sobrinos, a ellos no los mates. Destroza toda Alba Longa, excepto los lugares de culto. Esto no lo rompan, ¿no? Y mientras tanto, pues en el campamento pues hicieron la fiesta. Y cuando ya estaba en la fiesta, pues le dio un discurso que más o menos viene a decir, somos muy buenos, hemos vencido a los bellenses y a los de Fidenas que nos van a dar un tratado de paz, que no duró mucho, porque Belles y Fidenas estuvieron en guerra con Roma hasta Camilo, prácticamente, pero bueno, ellos intentaron hacer un poquito de paz, muy contentos, y entonces ya se puso serio y dijo, bueno, ya hemos vencido al enemigo exterior, pero tenemos un enemigo interior. Y este enemigo interior, pues es el pueblo bueno, el pueblo no, los soldados de Alba Longa. Claro, había ya algunos que no conocían la traición de Metio y se quedaron un poco y dicen, ¿cómo que dices? Nosotros, claro, nosotros sencillamente hemos subido a la montaña porque hemos obedecido a nuestro rey. No, nosotros no sabemos, claro, él se va a hablar contigo al cuartel general y nosotros ¿qué sabemos? Pues nos ha dicho que subamos, pues nosotros subimos. Nos ha dicho que bajemos luego, nosotros bajamos, no somos culpables, ¿no? Y el rey pues dice, me lo creo, o sea, claro, al final es sabedor que el ejército pues sabe lo que sabe, ¿no? Y dice, bueno, pues os voy a perdonar a vosotros, a vuestro rey no lo voy a perdonar, lo vamos a condenar. Todo aquel que yo sepa que ha participado en la conjura no lo va a pasar bien. No nos dice la historia que pasó con Metio Fufecio, o al menos yo no lo acuerdo, pero no pinta bien, Gerión. No pinta bien, ¿no? No Pues, creo que
que le dieran un buen puesto. No le pondrían nada, ¿no? Entonces, pues dijo, es que la única solución que tengo para no matar a vuestro pueblo es destruir a Albalonga, porque si no seguiréis teniéndonos envidia. Porque veis que nosotros crecemos y vosotros cada vez sois más pequeños. Y esto es imposible que lo podáis aguantar. Si os dejo allí, volverá a pasar lo mismo. ¿Cuál es la mejor acción? Lo que dije al principio. Veníos todo el pueblo a Roma. Eso no quiere decir que perdáis vuestras tierras, trabajaréis vuestras tierras, pero venís a Roma. Las tierras seguirán siendo de quienes son. Yo no quiero robarle a nadie, de quienes son, pero no podéis vivir en Albalonga. Y Albalonga la destrozó toda. Dicen que llevó incluso a los pueblos y de su propio terreno, del propio terreno del rey y de su propio dinero, hizo casas en diferentes colinas de Roma para que se fueran, bueno, pues incorporando allí estas gentes. Y me hace mucha gracia las familias que nos dice lo que hemos dicho, ¿no? Las familias de bien de otras ciudades, los prohombres, los pater familias, los jefes de las gens, ¿no? Que habréis hablado muchas veces en la biblioteca, estas organizaciones gentilicias que había en la antigüedad, que era un hombre poderoso al cual se unían 500 o 600 hombres. El hombre, este poderoso, pues tenía una importancia muchas veces no solamente económica, sino también religiosa y de respeto y de autoridad. Entonces, tratar mal a ese hombre era enemistarse con 500 o 600, con lo cual respetar a ese hombre era respetar a mucha gente, ¿no? Entonces, Roma procuraba, si podía, pues hacer que estos hombres de bien fueran a Roma, fueran senadores, aunque sus tierras estuvieran un poco más lejos, a un día de camino, él iba y venía, se incorporaba en la política de Roma totalmente y él seguía manteniendo el poder sobre sus tierras. Y esa era una manera de, ¿para qué vamos a intentar, para qué vamos a volver a hacer una vertebración del territorio si el territorio ya está vertebrado? ¿Cuál será la diferencia? Porque esos hombres antes servían a ese señor y a la ciudad de Canina o a la ciudad de Albalonga y ahora van a servir a la ciudad de Roma, pero van a seguir sirviendo a su pater, a su jefe de la gens. Poco va a cambiar para ellos. Tampoco nos complicamos la vida. Esto lo hizo Roma en estos momentos, ¿no? Esto tiene un problema y es que estas gens tienen mucho poder. Y luego más adelante, pues bueno, tiene sus consecuencias, ¿no? Con las reservas de Servio Tulio. Y bueno, con las en Atenas, por ejemplo, pasó lo mismo también con las de Clístenes y todas estas modificaciones que tenían que ver más con el territorio que no con la gens, ¿no? Con estos domo y estas tribus y estas más. Pero bueno, esto es otra historia. La cosa es que Roma intentó hacer lo mismo. Y las familias son, mira, los Julios, los Servilios, los Curiacios, los Quintilios, los Clelios, los Gegarios y los Metilios. Nos suenan esos nombres, ¿no? En el Me futuro. suena mucho, mucho, mucho. Que son gens que estaban en Albalonga y se van como senadores. Claro, es muy curioso lo de la gens Iulia. Ahora seguiremos, ¿no? Pero la gens Iulia es muy curiosa porque, claro, luego cuando Virgilio nos habla de que viene de Eneas y de Silvio y le llaman, ¿de dónde viene? De Albalonga. ¿Y qué nos dice este hombre? Que en este momento fue cuando la gens Julia, que estaba en Albalonga, la metrópoli, se incorpora en Roma en igualdad de condiciones, pero nunca dejó de ser troyana, ni nunca dejó de ser, entre comillas, romana, porque al final son familiares, son la misma sangre que Rómulo, porque son Julios y vienen directamente de la sangre del mismísimo primer rey de Albalonga, ¿no? Fíjate tú hasta dónde está todo cosido en todos en estos mitos, ¿no? Bueno, pues al final lo que nos dice la historia es que estos se incorporan, Albalonga desaparece, estas nuevas gentes las incorpora en las diferentes curias, las que no tenía pues su señor y las que no seguían perteneciendo a su señor. En estos momentos estamos hablando que es una asamblea curiada y la asamblea curiada es directamente derecho de gentes. Son pues este tipo de personas que cuando el rey decía que iba a la guerra, pues estos prohombres tenían que incorporar como parte de su pertenencia a Roma pues a su ejército tantos hombres de infantería, tantos hombres de caballería que directamente le servían a él. Él era el líder, pero él estaba no sería vasallaje exactamente, pero bueno, estaba, pues sí, podríamos decirlo así, vasallaje con el rey. Y este era el ejército de Roma, ¿no? Y nos dice
que, bueno, la ciudad de Ascario, hijo de Eneas y de Anquises y de Venus, ¿eh? Ah, pues que Creusa era de Príamo, o sea, es Roma, perdón, es Troya, a Troya, pues dice que tuvo mucha prosperidad, colonizó 30 ciudades de los latinos y tuvo siempre la hegemonía de su raza. Y fue destruida por su última colonia y permanece, mejor dicho, deshabitada desde entonces. Este fue el castigo de la traición de Metio. Metio no traicionó a Roma, traicionó a los dioses, porque el pacto lo hizo ante los dioses. Y entonces eso condenó a toda la ciudad, que esto es otra lección que nos da también Dionisio, ¿no? A mí lo que me gusta mucho de esta historia es que en cada 4 líneas tiene una cosa del carácter romano. Es el respeto a sus familiares, el amor a la patria, por encima de todo. Roma está por encima de todo, por encima de la familia, pero la familia es muy importante. El respeto a los dioses, el respeto al pater de familia, el intentar la traición de los pactos de guerra. Es que está todo. Tú vas leyéndolo, yo os aconsejo, esto está en Dionisio Halicarnaso, buscáis Horacios y Curiacios, y leerlo, intentar, no leerlo por encima, sino intentar digerir cada una de las frases. Dionisio es fácil de leer, es bastante... Hay otros escritores que cuesta bastante. Además, a veces es simpático porque estás leyendo, no en esta historia en concreto, pero otras historias en concreto, y vas por un sitio y te dice tal, pero esto te lo explicaré después. Y no lo vuelvo a explicar nunca. Y dices, bueno, pero no has dicho que le vas a explicar, y tú sigues leyendo y dices, pues ya ha muerto este, han cambiado los reyes, ya no hay ni república y tú no me lo has vuelto a explicar. Pasa a veces, ¿eh? Tiene cosas de estas, ¿no? O esto no te lo explico porque ya lo sabe todo el mundo. Y dices, bueno, pero yo no lo sé, explícamelo, ¿no? Tiene cosas de estas que te deja un poco, bueno. que te deja así, ¿no? Con lo cual, esta es la historia de cómo Roma pues se carga a Alba Longa, y a partir de entonces empieza a crecer poco a poco, todavía no, pues ya con los etruscos se hace, estamos hablando del tercer rey de Roma, pero ya con el último rey etrusco ya se hace prácticamente con la Liga Latina. Aquí empieza a ser la ciudad más importante, pero todavía la unión de las demás ciudades le da, dijéramos, le podría dar caña. Evidentemente las ciudades latinas, con el carácter que tenían las ciudades etruscas o con el carácter que tenía la Magna Grecia, eran ciudades, a diferencia de Roma, eran ciudades que eran muy, dijéramos, eran autónomas. Entonces se creían solo en ellas mismas y se unían cuando tenían un enemigo común, pero no les unía ningún otro lazo, algún lazo religioso y tal, pero ya sabemos que los pueblos con la misma religión se matan con una tranquilidad enorme, ¿no? Con lo cual el hecho de que tengan la misma religión no funciona, ¿no? Y aquí Roma, pues creo que lo que podíamos aprender de esta historia es que, según Dionisio, estamos hablando que esto se escribe, es en la época ya de Augusto, creo que este hombre, o un poco después, o sea, Tito Livio, estamos hablando de Principado o poco antes, ahora no me acuerdo muy bien, pero que ya es muy tarde, estamos hablando de muy tarde, claro. Y este hombre escribe aquí que los romanos en su origen están orgullosos de ser mestizos. No sé si me entiendes. Sí. No lo habla allí, está hablando mucho después y está diciendo, no, vencimos a la pureza de Alba Longa, que evidentemente la respetamos, pero somos grandes gracias a que somos capaces de incorporar a nuestras filas todo aquel hombre que creemos que tiene la virtud necesaria para unirse a nosotros. O sea, el origen del hombre no es lo que define si va a pertenecer a Roma o no. El padre no, en principio. A veces también, o sea, la herencia, no desprecian la herencia, pero hay otras cosas, aparte de la herencia, que da virtud a los hombres, ¿no? La valentía, el saber comportarse, el adoptar a los dioses romanos, ¿no? Y esto fue lo que le hizo grande. Y esa frase tan grande que es: el poder de la ciudad está en las armas de sus ciudadanos. Esto es lo que nos dice la historia, ¿no? Y yo creo que es lo que diferencia en este origen el carácter sabino latino de las demás ciudades de alrededor, incluso de Grecia y de todas las demás. En algún momento determinado, sobre todo cuando le interesaba, de extender la ciudadanía. Esto es solo, que yo conozca, claro, tampoco conozco todas las culturas del mundo, ¿no? Pero de las que conozco de aquí,
es que es el único que lo hace. O sea, y no nomás lo hace, sino que está orgulloso, muchos siglos después, de haberlo hecho, ¿no? Ya hablamos, acuérdate de cuando hablamos de lo de las Sabinas, que ya adquiere a gente de Antenates y de Costrumerio, y luego los sabinos de Cures también son ciudadanos romanos de pleno derecho, son quirites, ciudades totalmente formadas que forman carácter romano, ¿no? Y Metio le dice, pero si sois mestizos, hasta tirrenos son toscanos, son los etruscos. Tenéis hasta etruscos, tenéis sabinos, tenéis de todas partes, sois mestizos, no podéis mandarnos, porque nosotros somos puros. Y esto nos lo dice Roma. Y luego, claro, dice, es un mito. Sí, es un mito. Pero es que esto Roma lo hace siempre. Pero lo hace a posteriori, digamos, en la historia real. Te iba a decir que aquí chocan dos filosofías, ¿no? La del tema de absorber a otros pueblos y el mestizaje con mantener la pureza. Pero claro, eso, si lo trasladamos a la realidad, ¿cómo Alba Longa iba a crecer manteniendo la pureza? Conquistando una tierra, exterminando a todos y teniendo la población suficiente para colonizar esas tierras. ¿Cómo lo hubiera hecho? Porque claro, si luego no mantienen la pureza en esas tierras, se te vuelven colonias como Roma. No fundó 30 colonias, Alba Longa. Entonces, también has comentado el tema de la expansión de Roma. El tema, a lo mejor, tiene diferencias, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que hizo lo mismo fue el Imperio Español, ¿no? O sea, el Imperio Español era un imperio integrador, ¿no? Los habitantes de América eran españoles americanos. Entonces, eso otros imperios no lo han hecho. Otros imperios eran conquistar y sí que montaban colonias, pero los que habían en esos territorios no eran ingleses, o sea, no eran británicos, ¿no? Por así decirlo. Pero sí, es que Roma, si no hubiera hecho eso, ¿cómo hubiera podido crecer? Es imposible. Sí, es imposible. Tendría que haber seguido otra filosofía, el tema de los que viven aquí, el territorio es parte del imperio, pero los habitantes no son romanos. Claro, sí, es un concepto, es difícil, además, hasta para Claro, la época, porque son claro. únicos, ¿no? Yo no voy a entrar en el berenjenal porque yo siempre hablo de Roma, ¿no? Pero al final, cuando Hispania o cuando Castilla o los reinos de la península ibérica fueron a conquistar a América, conquistaban como sabían, que es que somos romanos. Claro, Entonces iban allá y hacían ciudades, es y que en las ciudades realmente, ponían sus centros religiosos, realmente sus centros políticos, si te con paras a evidentemente pensar, el imperio español es una extensión de Roma. O sea, es que Roma sigue siendo la sí, esencia en sí, sigue siendo Roma. seguimos siendo romanos, Es no el más, Imperio Español. Ha caído el Imperio Español, el Imperio Romano, y seguimos siendo romanos. claro, exactamente, seguimos siendo romanos. O sea que incluso los españoles, o sea, cuando fueron para allá, uno de los principales motivos también era extender la religión, ¿no? Por lo menos así lo entendía Isabel la Católica. ¿Cuál era esa religión? Esa religión era la de los romanos, los de los romanos tardíos, pero era de los romanos. O sea, Sí, sí, es que sí, era toda una continuación con cambios, hay sí. modificaciones en la estructura, digamos, de la sociedad romana, pero es toda una continuación. E incluso ahora seguimos siendo una continuación del Imperio Español y por ende seguimos siendo una continuación del Imperio Romano. Sí, yo es la diferencia yo ahora, claro, por mis libros he tenido que estudiar mucho este tema de la monarquía, ¿no? Y la diferencia que he visto es que desde origen, es verdad, estamos hablando dentro del mito, ¿no? Pero al final el mito corresponde o tiene muchas similitudes con lo que va haciendo Roma durante la República, durante el Bajo Imperio y durante el Alto Imperio. O sea, durante toda su época era capaz de adaptar otros pueblos y hacerlos romanos, y esos pueblos se sentían romanos. O sea, en el Bajo Imperio, en el finales del siglo IV, en las fronteras de la Galia estaban defendidas prácticamente por los francos. Y pues casi decir franco era decir soldado romano. Y él se sentía ciudadano romano y franco, no tenía ningún problema en ese sentido, ¿no? Y en la República Romana del siglo I a.C.,
Pues una persona de Tarento, pues diría que él era de Tarento y ciudadano romano. Esto no pasaba con los cartagineses, ni pasaba con los atenienses, ni pasaba, no pasaba. En el momento que tú salías de tu ciudad, tú perdías tu identidad. Esto con el Imperio Romano no. Tú salías de Roma, te ibas a Tarraco y seguías siendo ciudadano romano. Evidentemente uno de Tarraco diría, yo soy de Tarraco y ciudadano romano. Es que Esto, fíjate Ángel, una muestra del tema de la absorción del territorio, sus gentes, incluso sus costumbres, es el tema de el absorber en el panteón romano dioses de los pueblos conquistados. Es que yo creo que a lo mejor me equivoco, ¿no? Y hay otras culturas que a lo mejor han invadido al pueblo de al lado y han dicho, bueno, pues este dios también, ¿no? Me lo quedo para mí. Pero es que eso lo hacían los romanos, o sea, es que es una pasada. es que el absorber a las personas de otros pueblos, vuelvo a repetir, con una cierta inteligencia, tampoco a lo loco, Sí. pero con una cierta inteligencia, lo que te hace es adquirir nuevas formas también de ver la vida, nuevas formas de ver la agricultura, porque ellos te aportan otras tecnologías, aportan formas de ver la guerra, formas de ver la religión. Estamos hablando de que te aportan otras maneras de ver y tú, si eres inteligente y haces una interpretación correcta de estas nuevas aportaciones, a ti te aporta inteligencia, te aporta soluciones a problemas que si eres endogámico no las vas a tener. Y yo lo veo así, pero a España, el Imperio Español, los tercios que eran de una sola raza o eran multinacionales en esta época. Había de todo. Había de todo y todos luchaban por el Imperio Español y nadie, ningún soldado que había allí, quitando las clases sociales altas y bajas, que esto es otra cosa, ¿no? Pero las clases bajas, tenían al lado de uno de Milán y el otro de Flandes y los dos iban con una pica al lado del otro y los dos luchaban por el Imperio Español. Pues esto es una cosa que la primera vez que se ve en la antigüedad, o al menos de una manera sistemática, porque al final los pueblos se adaptan a lo que tienen, ¿no? Es de Roma, ¿no? Y esta historia lo que nos viene a decir es que no solamente o sea, cuando nos decís que somos mestizos, que nuestra sangre no es pura, pero somos guerreros fuertes, nos sentimos orgullosos de ello, porque eso lo explica, y esto no lo quemaron. También nos lo explica Tito Livio, de otra manera más corta. Tito Livio esta parte la pasa más rápida, pero Dionisio Halicarnaso nos lo explica muy bien, pero nos dice exactamente lo mismo. El rey de Roma le dijo al rey de Alba Longa, o lo que fuera, porque no nos dice si es rey, dice líder, nosotros estamos orgullosos de que haya venido gente de todas partes. Lucha por nosotros, respetan nuestros dioses y son nuestro ejército. ¿Por qué nos tenemos que sentir avergonzados? Además, en 3 generaciones hemos superado a la metrópoli. Y lo estamos haciendo bien. Y fíjate, Ángel, el tema de las leyendas, los mitos, realmente es una manera de explicar el oscurantismo del pasado. O sea, si tú conoces muy bien toda tu historia, la cuentas tal como fue. Pero si hay capítulos de tu historia que quieres resaltar, pero no conoces los datos, ahí es cuando entra el mito y entra la leyenda. Porque es también una manera de explicar a la gente ciertas cosas. Entonces, aquí se ve en la sustancia del carácter romano en esta historia. O sea, es que yo cuando, ya te digo, no conocía esta historia, cuando la leí, me gustó mucho y digo, mira, si es que es Roma en estado puro todo el rato. O sea, están resaltando siempre lo bueno de Roma. Cada actuación, por ejemplo, vamos a ir a Alba Longa, vamos a destruir la piedra, vamos a salvar al pueblo. Pero los templos no. O Y sea, los templos no los los toques. sagrados. Claro, también ahí interviene, ¿no? El respeto a los dioses, aunque no Claro, sean los tuyos, ¿no? En cierto modo. O sea, claro. es el ¿Qué respeto. consiguió Roma con esto? Si el mito se acerca a la realidad. Muchos hombres, Claro. muchas familias, mucha capacidad de generar levas para el ejército. La próxima guerra, a los 15 o 16 años, Roma estaría más preparada. Claro, porque, Esto, fíjate, lo podía haber hecho de dos maneras. O sea, como lo hizo, que creo que es la mejor manera, porque acabó con el enemigo, pero a la vez se hizo más grande, porque realmente absorbió al enemigo y lo hizo suyo. claro, Pero acabó con el enemigo porque destruyó la ciudad y esa ciudad claro, ya no se volvía a rebelar contra Roma. claro, La otra porque manera hubiera sido arrasar con el enemigo y con la ciudad y con todo. Sí, hubiera acabado, pero hubiera perdido el potencial humano. hay que pensar que estamos hablando de una Alba Longa muy temprana y de una Roma
muy temprana. El concepto de, porque a veces la No, no, cabeza se nos va a la moderna, ¿no? serían cuatro Roma, gatos, como aquel que dice. claro, Roma sería una ciudad en la que había las instituciones políticas y las instituciones religiosas, y en la que la gente no vivía en Roma, la gente vivía en los campos. Iba a Roma a los asuntos políticos, a los asuntos religiosos, al intercambio de excedentes en los mercados que se hacían cada 8 días, Claro. y cuando tocaba. Esto era cuando la gente iba a la ciudad. La gente vivía normalmente en los campos. Roma, la ciudad, lo que hacía era vertebrar los territorios desde un centro político donde había un cierto ejército, siempre pequeño, pero que podía hacer una intervención rápida de defensa, ¿no? Pero el ejército era los campesinos que estaban en el campo. Y Alba Longa era exactamente igual. ¿Qué hizo este señor? Destruyó el centro político donde podrían ir. Con lo cual ahora ya ese centro político era la ciudad que quedaba, que era Roma, que estaba muy próxima. Pero las tierras seguían siendo trabajadas por las mismas personas y seguían siendo regidas por los mismos prohombres. La única cosa que pasó fue, ya no te vas a poder reunir en Alba Longa porque ya la ciudad no existe. Si quieres rezar a tus dioses, puedes rezar, pero allí no puedes vivir porque ya no hay ciudad, y ahora te vas a vertebrar a través de Roma. El territorio lo tengo vertebrado, solo cambio el centro político, y para esta ciudad y para esas personas igual la diferencia eran 6 o 7 horas de viaje que antes no los tenían que hacer. Así que para un pobre normal, para la inmensa mayoría de la población, los que no fueran artesanos, que vivían en la ciudad, y algún prohombre, No no cambió cambió mucho la nada. vida. No. Claro, No, pero vamos, ¿no? una manera muy inteligente, ¿no? La que tuvo Roma aquí o sea, Es que, atendiendo a que la leyenda se base en algo real. Pero claro, es que luego es luego lo que hizo Roma posteriormente. sí, Roma en esta época probablemente sería un conjunto de aldeas que se tenían que unir por un bien común. Pero la ciudad que nosotros conocemos como Roma, yo creo, es mi interpretación, que es más tardía. Es por lo menos hasta el final bueno, al final del reinado del primer rey etrusco. Estamos hablando de prácticamente 3 reyes después. En estos momentos creo que Roma no era ni tan siquiera, habría algún núcleo importante, por ejemplo el Capitolino, el Palatino, que quizás tendría más gente, pero eran núcleos, yo creo que dispersos, que se reunían en los valles, en el Valle de Murcia, en el Valle de Murcia, por ejemplo, para carreras de caballo y asuntos religiosos, en el Valle del Velabro, en el Foro Boario para los bueyes, en el Foro Oratorio, que está donde ahora está el Teatro de Marcelo, para el producto de la huerta, y eso pasaba cada 8, bueno, cada 9 días, porque ellos son raros, pero bueno, cada 8 días de mercado, y ahí se reunían en las fiestas de guardar, en las levas, en algún tipo de, pues tenemos que hablar de la transhumancia, nos tenemos que reunir en algún lugar entre nosotros, pues porque los ganados se comen el pasto y tienen que ir moviéndose todo el rato. Pues estas cosas tendrían que hablarlos. Esto era esta Roma primitiva, y luego pues a unirse contra el enemigo, y había un líder que le llamamos rey, que era el rey guerrero o el que tenía más prestigio como guerrero, y a través de él se vertebraban pues todos los asuntos religiosos, que eran muy importantes en esta época. Y en Alba Longa sería exactamente igual. O sea que se nos tiene que quitar la idea de que Alba Longa era una ciudad pues con sus calles rectas, con sus murallas, con sus torres. No. Era un núcleo urbano más potente que Roma, evidentemente, porque sería más antiguo, pero la inmensa mayoría de la ciudad, como en Atenas, vivía fuera, vivía en el campo. Pues Atenas, que vivirían en Atenas 10.000 personas, en la Ática 250.000. Atenas era la Ática. Pues igual Roma. Y fíjate, he estado buscando sobre Alba Longa y apenas, o sea, incluso los arqueólogos no se ponen de acuerdo realmente dónde estuvo, no hay restos arqueológicos, lo único que nos ha quedado es esto, es las leyendas, ¿no? Y la historia que hablan los autores clásicos, que posiblemente sí, porque posiblemente sería, pues eso, como dices tú, al no haber una ciudad en sí, los pocos restos arqueológicos que pudiera haber de Alba Longa puede ser que estén enterrados ya bajo toneladas de tierra, dispersos, y posiblemente, aunque un arqueólogo excave, no va a dar con algo en lo que posiblemente tenemos ahora en la cabeza, que puede ser una ciudad, ¿no? Unas murallas, una calzada. Es complicado y por eso no ha aparecido Alba Longa. Se tienen más o No. menos ubicaciones de dónde podía haber estado, pero no hay.
No, puede ser mítica, ¿eh? Yo no creo que Además, sea mítica, ¿eh? Yo no creo que sea mítica, pero puede serlo, ¿eh? Puede serlo. pero bueno, además, atendiendo a esta leyenda, Roma la destruyó completamente. Claro, es una Entonces, explicación. Sí, es una explicación de por qué no nos encontramos nada, porque claro, la destruyó hasta cómo la destruyó. Y claro, si encuentras 4 piedras y estas piedras no tienen calles rectas y claro, y esas piedras pues te las has llevado para hacer otra cosa y bueno, claro, de repente, eso está. Luego el tema se llamaba canibalismo, no me acuerdo cómo era, se lo escuché a un historiador, el tema del canibalismo de lo que es la arquitectura, las piedras, que cuando hay un poblado, una casa antigua, vamos, desaparece porque utilizan esas piedras para otra cosa. O sea, puede ser que es que incluso cualquier poblado que esté cerca de lo que hubiera sido Albalonga, en sus casas estén esas piedras. O sea, que puede ser que haya sí. desaparecido todo. El problema que tenemos también con estos historiadores tipo Tito Livio y Dionisio y Dion Casio y todos y Velello y toda esta gente que nos hablan de, no de sus tiempos bien, pero de tiempos anteriores, es que claro, el análisis crítico que tenemos nosotros, que intentamos huir del presentismo, que intentar ponernos en aquella sociabilización, a estos hombres no lo tenían presente. No, por nada, sencillamente porque eran conceptos que ni tan siquiera estaban inventados, ¿no? Mm. Entonces, claro, él cuando te habla de Alba Longa, pues te la pone como si fuera la Roma más pequeñita de la Roma de la que él vivía. Mm. De hecho, lo piensa así, ¿no? Y cuando te habla de la batalla de la Sabina, pues 30.000 hombres por un lado, 30.000 por el otro. 30.000 hombres no tenían el Lacio entero. Pero él vive en una época en que los ejércitos, 30.000 hombres son pocos. Claro. 30.000 hombres son 5 legiones y los auxiliares. O sea, al final, no, nos pasamos. Si ponemos 5 legiones de los auxiliares, nos pasamos de 30.000 hombres, ¿no? Y claro, te dicen todas estas cosas, ¿no? Entonces, la imagen de lo que te cuenta está un poco distorsionada. Entonces, tú tienes que ir un poquitín atrás, intentar entender que las ciudades tan tempranas, estamos hablando de que Roma, estamos hablando del siglo VII antes de Cristo. Eso En es. el siglo VII antes de Cristo se estaba haciendo Grecia. Estamos Mm. hablando de la época arcaica de Grecia. Claro. Está todavía Pisístrato por hacerse. Están matándose allí ahora no me salen los nombres, los titíes, bueno, los pobres contra los ricos, como pasó en Roma, ¿no? Mm. O sea, las ciudades se están empezando a hacer. Las ciudades parten de estos palacios viejos antiguos y a partir de ahí se empieza a vertebrar ciudades. Ya empieza a haber artesanos, ya empieza a haber más gente en las ciudades, pero Mm. no podemos pensar que una ciudad es como la Roma de después. Conforme ya se va haciendo más adelante, siglo VI, siglo V, ya empezamos a ver ciudades, pues Atenas, Esparta, estas ciudades pues ya más formadas, ¿no? Se empiezan a formar en la Jónica y poquito a poquito esta ciudad, bueno, se empiezan a formar en el Oriente, pero digo, hablo de Mediterráneo, ¿no? Sí, Y sí, poquito a sí. poquito van viniendo, ¿no? Entonces la Roma que nosotros entendemos como Roma, como mínimo, hasta la dinastía etrusca, no podemos decir que es una ciudad, incluso yo diría con carácter de que todos ellos se creen que son una, ¿cómo diría la palabra? Es que nada, con una misma natio, con Mm. mismo, nosotros somos todos lo mismo. No nos Mm. unimos porque tenemos un enemigo común y tenemos que defendernos. Y yo soy de Hostilio, de Servilio, de Julio y no tengo ninguna identidad. Una identidad superior, yo creo que hasta esta época no nace, Mm. porque no está en ningún lado. Es que a veces los conceptos nos cuestan mucho, ¿no? Claro. Siempre hablamos de reyes, imperios. El concepto de rey de esa época no tiene nada que ver con el concepto de rey medieval, ni el Mm. imperio con el de emperador Carlos V tiene nada que ver con Augusto. A veces nos perdemos en estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, entendamos un grupo de aldeas que se unen a un señor poderoso, un señor que tiene los auspicios de los dioses, evidentemente, pero que además lo demuestra con la inteligencia de la guerra, y a él le siguen. Y como les da, y con que a los grandes hombres de Roma les da más tierras porque le dan más conquista, le siguen Claro. y les son fieles. Y lo mismo hacía el otro hasta que perdieron. Y entendemos, ¿no? Y Sí. esto es lo que te puedes encontrar, ¿no? Entonces, Alba Longa, ¿qué sería? Si es que existió, pues poca cosa. Y si Mm. después tú había caníbales que, claro, yo tengo un templo, que en ese momento era importante, pero luego deja de ser importante, me encuentro unas piedras a 20 kilómetros o me compro otras piedras que me vienen de Pizola, allí de Nápoles, que son 3 días de viaje, me cuestan, pues las canibalizo y luego Claro. encuentra cualquier cosa.
Eso es. Pues nada, Ángel, la verdad que ha sido un programa muy chulo, muy curioso esta historia que nos has traído. Nos tienes que traer más historias así como esta, así de curiosa. Y nada, Bueno, muchísimas gracias pronto, por venir a la pronto, Biblioteca de la Historia. pronto os traeré, ya lo digo, novedad. Tengo el libro Medicus, que se llama Medicus. He ido cambiando el nombre, pero ahora ya el título es Medicus, que la semana que viene, no sé cuándo se va a emitir esto, pero bueno, cuando se emita, yo estoy grabando hoy, pues la semana que viene va al corrector. Medicus, O sea que 90.000 palabras. lo vamos a tener pronto y vendrá Prontito. ese libro a la Biblioteca de la Historia y nos contarás. Si te hace, y vendré con tirita. Vale. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a los oyentes que le den al me gusta, que nos dejen comentarios, que lo compartan con amigos y familiares. Y nada, como siempre en la descripción del programa tienen los enlaces a tus libros, Ángel, a tus programas, a tus canales de divulgación y a tus redes sociales. Y nada, un placer, Ángel. El placer es mío. Y como he dicho antes, donde me tratan con cariño, pues como niño que soy, grande, volveré. Muy bien. Y muchísimas gracias, como siempre, a los oyentes por escucharnos y por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos.